En este video vamos a hablar de las consonantes del francés. ¿Cómo es la pronunciación de las consonantes fonéticas de este idioma? Bien, vamos a ver cómo se construyen los sonidos a partir de la utilización de nuestro aparato fonador y cuáles son sus características. Hola, mi nombre es Kenia, bienvenidos nuevamente a este canal y a estos videos que recuerden estamos realizándolos para explicar más a profundidad cómo funciona la fonética del francés, ¿vale? Bueno, recuerden que en los videos anteriores nosotros ya habíamos hablado de qué es la fonética, también qué es un fono, ¿ok? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los criterios de articulación de los fonos consonánticos. Bien, recordemos que tanto los fonos consonánticos como los fonos vocálicos tienen diversos criterios de articulación y ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Ok, comenzamos con el primer criterio de articulación para los fonos consonánticos que es llamado el modo de articulación. Ok, el modo de articulación, bueno, aquí se va a tomar en cuenta cómo se produce la obstrucción del aire, es decir, que en el modo de articulación lo que tiene que ver es el aire, ¿vale? En el caso de francés, recuerden que también cada idioma tiene su distinto modo de articulación y sus distintos criterios de articulación. ¿De acuerdo? En el caso de francés existen las consonantes oclusivas, nasales, fricativas y aproximantes. Ahora vamos a ver de qué se tratan estas consonantes. Vale, para las consonantes oclusivas, aquí lo que ocurre es que hay una obstrucción total del aire. ¿Vale? El aire se obstruye del todo, pero al momento de pronunciarlo se va a hacer como una especie de explosión. Bien, tenemos por ejemplo la consonante P. P. ¿Se dan cuenta? Primero se obstruye el aire y sale en forma de explosión. Esa es la característica principal de las consonantes oclusivas. Ok, ¿cuáles son las nasales? En este caso hay una salida del aire, pero como su nombre lo dice, todo va a ser a partir de la cavidad nasal, ¿vale? Tenemos la consonante Ok, para que ustedes puedan observar bien si están haciendo este sonido de lo que son las nasales, pueden colocar el dedo debajo de la nariz y repetir el sonido. Ustedes van a poder sentir que realmente el aire sale por la nariz. Continuamos con las fricativas. Aquí, ¿qué va a ocurrir con el aire? No va a haber una obstrucción total del aire, sino parcial, es decir, que el aire va a poder salir por una pequeña abertura. Y tenemos, por ejemplo, la consonante Ok, esta consonante se dan cuenta, sí hay una salida del aire, sin embargo, pues es por una pequeña abertura. Y bueno, por último, en la clasificación del modo de articulación nos encontramos con las aproximantes. ¿Qué va a ocurrir en esta característica? Bueno, como su nombre lo dice, es cuando dos órganos de la boca se aproximan, pero sin interrumpir la salida del aire, ¿vale? Tenemos esta consonante, por ejemplo, I, I, I. Ok, como su nombre lo menciona, se va acercando tanto la lengua como con el paladar, sin embargo, solo se acercan porque no obstruyen la salida del aire. Continuamos con el siguiente criterio de articulación, que es llamado punto de articulación. ¿Qué va a ocurrir en este? Bueno, aquí se va a tomar en cuenta el lugar donde los órganos de la boca se acercan o se aproximan. En el caso de francés tenemos las
bilabiales, labio dental, labio palatal, labio velar, alveolar, posveolar, palatal, velar y por último uvular. Bien, ahora vamos a ver de qué trata cada uno y un ejemplo, ¿vale? De acuerdo, continuamos con las bilabiales. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, es cuando se juntan los labios. Yo creo que algunos ya lo pueden identificar cuando escuchan esta palabra. Bueno, son las consonantes cuya articulación va a ser con los labios, se van a juntar ambos, tanto el inferior como el superior. Tenemos, por ejemplo, la consonante B, B. ¿De acuerdo? Pueden ver el movimiento que se realiza. Esto es el punto de articulación. Bien, ahora para la labiodental, estas consonantes que llevan esta característica, bueno, en francés normalmente, como su nombre lo dice, es cuando el labio inferior toca los incisivos superiores por la parte de adentro. Por ejemplo, B, B. Ok, se hace, este es el fono que se produce al realizar esta articulación. Ok, perfecto. Continuamos con las consonantes que tienen como característica labio palatal. Bien, recuerden que para esto debemos recordar los órganos que vimos del aparato fonador, que son los que nos sirven para realmente producir estos sonidos. Y como su nombre lo dice, labio palatal, bueno, aquí va a ser cuando la lengua toca la parte posterior de la región alveolar. Bien, ¿cuáles son los alvéolos? Yo espero lo recuerden, que son lo que tenemos justo arriba de los dientes y que está junto al paladar duro. ¿Ok? Esa es la región alveolar. Bien, entonces aquí se va a producir justamente cuando la lengua toca la parte posterior, ¿ok?, de la región alveolar. Ok, por ejemplo, oui, oui, oui. Ok. Recuerden que si no identifican estos sonidos, son justamente porque son los sonidos específicos del francés. Continuamos con la labio-velar. ¿Cómo se produce este sonido? Bueno, aquí de hecho se va a producir una doble articulación en el velo y los labios. Ok, tenemos por ejemplo la consonante ubu, ubu, ubu. Ok. Realmente también se toca un poquito el velo. Recuerden que el velo también es conocido como el paladar blando, ¿vale? Y también la parte de los labios juega una función importante. Continuamos con la alveolar. Bien, ¿cómo vamos a realizar este sonido? Aquí vamos a necesitar el ápice de la lengua. Si ustedes recuerdan de qué estamos hablando cuando nos referimos a el ápice de la lengua, es decir, la punta de la lengua. Bien, aquí la punta va a acercarse a los alvéolos y nuevamente recordamos cuáles son o dónde están los alvéolos, ¿vale? Cerca de los dientes, los que están arriba. Ok, vamos a tener un ejemplo como la consonante S. Ok, yo creo que este es un sonido que sí tenemos un poquito más familiarizado, a diferencia de otros fondos consonánticos que pueden ser nuevos para nosotros, pero observen bien cómo se está realizando la articulación según el punto de articulación, que es verdad, se está acercando la punta a los alvéolos. Muy bien, seguimos con la posveolar. ¿De acuerdo? Para esta consonante lo que va a suceder es que la lengua se va a aproximar o a tocar la parte posterior de la región alveolar.
Puede parecer que las características se parecen a la anterior, pero realmente por estos pequeños, digamos que articulaciones o movimientos, se realizan los sonidos diferentes, ¿vale? Y sí hay una diferencia. Y tenemos, por ejemplo, ok, y se dan cuenta que no es muy similar al sonido que realizamos de la consonante pasada, que es la alveolar. Justamente se parecen, ok, por el nombre también y por la característica, pero sí hay un movimiento diferente. Continuamos con la palatal. Bien, aquí nos indica que es donde el predorso de la lengua se acerca al paladar. Bien, recordemos que identificamos rápidamente el paladar como el paladar duro, ya que el otro se reconoce como paladar blando. Pero también recordemos que la lengua, tenemos lo que es la punta, que es el ápice, y el cuerpo de la lengua, es decir, que el predorso nos está indicando que es el cuerpo de la lengua, ¿ok? Y el dorso es normalmente la que está más cerca del velo del paladar. Bien, entonces realizando este acercamiento o aproximación podemos realizar el sonido de la consonante I, 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 I. Muy bien, continuamos con la velar. Bueno, aquí este sonido creo que lo vamos a identificar más rápido y su característica para poder realizarlo en el punto de articulación es que el dorso toca el velo del paladar. Muy bien, vamos a intentarlo y sería para la consonante. Ok, bueno, yo creo que es más sencillo cuando ya estamos familiarizados con ciertos sonidos. ¿De acuerdo? Y la última, y que es algo que caracteriza a este idioma, es la uvular. Bien, que es el postdorso, ok, toca la úvula. Recuerden que la úvula es también conocida como la campanita. ¿De acuerdo? Entonces sería gu, gu. ¿De acuerdo? Bien, esas son las consonantes según su punto de articulación. Ok, y ya para terminar la clasificación articulatoria de los fonos consonánticos, tenemos por último estos dos criterios de articulación. Tenemos según la participación del velo del paladar y según la acción de las cuerdas vocales. Bien, en este criterio se pueden observar las que son nasales u orales. Bien, para las consonantes nasales, nuevamente recordemos que es donde el aire va a tener una salida, pero por la cavidad nasal. Sin embargo, para las orales va a ser solo por la boca. Y bien, aquí la función del velo es justamente obstruir el aire para que no suba hacia la parte de la cavidad nasal. Para el criterio, según la participación de las cuerdas vocales, existen lo que son las sordas y las sonoras. Bien, ¿cuándo van a ser sordas? Cuando las consonantes no vibren. ¿Y cuándo van a ser sonoras? Bien, es justamente cuando escuchamos que, o más bien sentimos que nuestras cuerdas están vibrando. Con esto terminamos la clasificación articulatoria de lo que son los fonos consonánticos. De esta forma se comienzan a construir. En los próximos videos iremos ahora sí viendo cómo es la pronunciación de cada consonante que existe en el alfabeto fonético para el francés.